Bienvenidos a este Palo Dado, ni Dios lo quita. Como siempre, el titular de este espacio, Edwin Sánchez, me acompaña en este jueves, aquí por Teleplay, amigo. Amigo, jueves, ya estamos bien serviditos de tanto pip, dulces, de todo, así es. Ay, luego veremos cómo lo bajamos. No vamos a mentir diciendo, ay, vamos a caminar 100 kilómetros. Lo bueno que tú ni engordas, ¿eh? Ay, bendito sea Dios. Te envidio. Este cuerpo aguanta todo. ¿Todo o muchos? De la grilla. Pero vámonos rápidamente con la grilla porque los chismosos no aguantan y no esperan. ¿Qué pasó en el Congreso del Estado? Ya hay humo blanco, ya hay consejero de la Judicatura, un exfuncionario de gobierno. Mira, bien planchadito por Víctor Hugo. Mira, el primer encargo para Víctor Hugo es su tintorería. Y pasó la prueba de fuego. O sea, sí. La libró, bien librado. Se le dio, bien librado. Sí, nadie dijo nada. Los votos de Morena nada más en contra. Pasó agachado. Le cuestionan a este muchacho, ¿cómo se llama? Alfonso Murillo Q. Que va a ser ahora el nuevo consejero de la Judicatura, del Poder Judicial. Y pues hay que decir que era un exfuncionario de ahí de la AFI. De la Agencia de Administración y Finanzas. Y Finanzas, o sea que era pupilo de, ¿quién será? De Dudy Rosell, porque él está a cargo de eso. Entonces, bueno, ya entendimos por qué vino los dados cargados. Lástima porque habían perfiles muy buenos, excelentes. Y bueno, nuevamente vuelve a prevalecer esto, la planchada. Así es que, pues sí, fue un ejercicio democrático donde ya se pusieron la urna. Buen cabildeo, ¿eh? Sí, claro. Ya había línea en su mayoría y los demás votos, pues ya sabes, uno para una consejera y otros 6 para otro más y listo. Los demás no contaron, fuera. Mírate, los panistas que decíamos que estaban, que pues eran parte de la casa, no tuvieron ninguno. Eso para que lo sepan, para que luego cuando anden de barberos ahí, ay, sí, que mi diputada, el día que su diputada ni siquiera un voto le regaló. Pero bueno. ¿Por qué eres así? Saludos, Samuel Furlón, saludos, ¿cómo se llama? González Crespo, ¿no? Ándale, Robert. ¿Quién más es? Pasamos la lotería otra vez. Eres perverso, pero muy bueno, malo, ya pasó su primera planchada. Felicito a mi amigo Víctor Hugo Lozano. También estuvo por ahí el tema de la ley de cambio climático. También fue aprobada. Igual fue aprobada. Votos en contra de Morena, los 4 nada más, pero sí, pues 21 a favor. Es correcto. Los del PRI dijeron sí, nada más que en lo particular dijeron. Se reservaron. No, porque no queremos que si van a haber alzas de impuestos para esto, ahí sí no estamos de acuerdo. Lo único que acotó el PRI por medio de su coordinador, Gaspar Quintal, quien dijo tal cosa. Así es que bueno, ahí quedó. Segunda planchada también que dio mi amigo Víctor Hugo, que le tengo que reconocer que como ya había sido legislador, ya sabe lo del cabildeo y todo esto. Y además tiene más tablas. Eso era lo importante. Yo creo que aquí Mauricio Villa sí está viendo que fue un acierto de su parte haber dicho, bueno, sí, este va a ser mi coordinador, aunque en todo lo demás haya fallado con su chiquibancada, pero bueno. Ay. Es el papá de los pollitos. Sí, completamente. ¿Con qué más seguimos, amigo? Amigo, la visita por aquí estuvo el cabecita algodón. Ya ves que casi finalizando la semana pasada estuvo en Yucatán Andrés Manuel López Obrador. Vino a reconocer que sí seguimos siendo un estado seguro. Y dijo que los regidores ganan poquito, ¿lo escuchaste? Sí. ¿De dónde se va a referir? No lo sé, de los del interior del estado. Eso sí se lo habrán dicho. 4,000 pesos. Sí lo creo. Sí. A los del interior del estado. A los de acá no, hombre. 25,000 dijo que ganaba, pero creo que no revisó bien el tabulador. Pues sí, así es. O sea, les dieron el sueldo bruto, no les dieron lo de las compensaciones que les dan, ni los vales de gasolina, ni los vales de despensa. Que asciende casi a 50,000 pesos. Así es. Ni tan barato, Pues sí, ¿estás de acuerdo? Tan barato. Pero bueno. ¿Qué más platicó por aquí el presidente? Pues resulta que lo cuestionaron, vino a decir que lo de las vacunas ya estamos ya casi todos listos y también dijo, con respecto a lo del caso Ravelo que lo cuestionaron y dijo,
se va a hacer justicia y se está investigando. Y ese mismo día, En la tardecita, la Fiscalía General de la República lanzaba un comunicado donde lanzaba una bomba. Fue neumonía, dijo. Sí, donde salió diciendo no hubo tortura, no hubo violación, el muchacho falleció por neumonía. Y quedamos muchos. Y dijo, pero sí acusó a la Fiscalía General del Estado de haber manipulado el expediente. 3 personas fueron separadas de su cargo ya. Sí, y seguramente van a inmediatamente ser Mauricio procesadas. Vila respondió. Seguía salió a decir, señores, aquí la justicia se hace. Y he ordenado que se separe del cargo a esas 3 personas para ponerse a disposición. Y también si hay alguna otra persona que tenga que ver, porque se estaba refiriendo a los médicos legistas que debieron de haber visto esa situación y no lo vieron, y pues que también van a estar sometidos a la cuestión judicial. Un caso que todavía tiene para más, señalar que también existe la posibilidad de denunciar a los médicos de Orán por supuesta negligencia médica. La señora ya dijo que no está de acuerdo. Creo que es un tema que simbró, Ahora, ¿yo qué encuentro de raro? Que salgas a decir que fue neumonía, pero que digas que la Fiscalía Estatal manipuló el expediente. ¿Qué manipuló? Porque eso no lo dicen. Si dices que manipularon el expediente, manipularon para maquillar una neumonía. O sea, había que maquillar una neumonía. ¿Qué necesidad habría de hacer eso? Exactamente. Ah, que porque la neumonía provocó la muerte del muchacho. Eso había que maquillar. Yo no entiendo esa parte, pero bueno. ¿Les vamos a creer? Hay que darles el beneficio de la duda. La mamá de José Eduardo Ramírez ya se dio a decir que no está de acuerdo con eso. Pero sí trajo una cuestión política que sí sacudió y que sí benefició, ¿por qué no decirlo? Y que nuevamente le vuelve a abrir la pista grande para el nuevo aeropuerto que se va a crear a mi amigo Reni, a mi amigo Renan Barrera, porque terminó dándole la razón, diciéndole, si es cierto, tus policías nunca tuvieron que ver, porque lo primero que hizo también el comunicado fue exonerar a la policía municipal. Mira. Así es que Reni está feliz. Prueba de eso es que ya hasta se reunió con Mauricio Vila en Palacio. Mira, ya son amigos otra vez. Que es que para ver temas, ¿cuál será el tema? Reni, me lo cuentas, ¿ah? Dicen por ahí que favor con favor se paga. No ¿Estás lo sé. de acuerdo? No lo Entonces, aquí ya quedó muy bien Reni, ¿ah? Nada más eso te sé decir. Y que ya nuevamente vuelve a ser uno de los candidatos fuertes con la pista para el 2024. Y pues, óyeme, ya tuvo su nueva reunión de trabajo. Muchos van a ponerle me enoja a esa parte. Así es. Mauricio, porque ya fue a trabajar con Mauricio Vila. Así es que ahí está lo interesante. Ya son amigos y nosotros vamos a una pausa. Regresamos.